Santiago capítulo 2, versos 14 al 26. ¿Todos lo tienen? Dice así la palabra del Señor. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen de sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Pero, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar? ¿Ya ves? Que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no por la fe? Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Amén. Padre, te suplico que en esta mañana tu palabra sea clara a los corazones de los que estamos aquí presentes. Señor, y que no simplemente oigamos el mensaje y digamos, oh Dios, o ascendamos a un conocimiento solamente mental, pero aquello que aprendamos en nuestras mentes, oh Dios, baje a nuestros corazones y vivamos a la luz de esta hermosa enseñanza aquí en Santiago. Te suplico esto, Dios bueno, y que tú me utilices a mí, un siervo inútil, Dios, para la gloria de tu nombre en esta mañana. Gracias te doy, Señor. Amén y amén. Una y otra vez hemos oído que el cristianismo o el cristiano es salvo por la fe. Yo creo que cada uno de nosotros en nuestra vida cristiana hemos oído múltiples ocasiones que el cristiano es salvo por fe. Y esto es sumamente correcto. Somos salvos por fe. Somos salvos por la fe solamente, de eso no hay ninguna duda. Pero permítame hacer una pregunta. ¿Pero qué sucede cuando esa persona que ha profesado fe en Cristo, luego de un tiempo sigue viviendo como el diablo que era? ¿Podemos decir que ese individuo tiene fe verdadera? Creo que la respuesta apropiada a esta interrogante es rotundamente no. Charles Spurgeon escribió en una ocasión estas palabras, y cito, la fe y la obediencia están unidas en el mismo manojo. El que obedece a Dios confía en Dios, y el que confía en Dios obedece a Dios. El que carece de fe, carece de obras, y el que carece de obras, carece de fe. No contrapongan la fe a las buenas obras, porque hay una relación bienaventurada entre ambas. Y si abundan en obediencia, su fe crecerá extremadamente. El pasaje que está delante de nosotros ha sido de gran controversia para muchos a través de la historia de la iglesia. Y esto se debe a que para muchos Santiago esencialmente está en completa contradicción a lo que Pablo enseña, específicamente en la carta a los romanos. Sin embargo, pensar que hay una contradicción entre la enseñanza de Pablo y la enseñanza de Santiago, estaríamos nosotros esencialmente o abiertamente diciendo que la palabra de Dios
tiene contradicciones, y si tiene contradicciones, entonces la palabra de Dios no es inerrante. Decir que lo que Santiago está enseñando en estos versos es contrario a lo que Pablo enseña en múltiples cartas, pero mayormente en la carta a los romanos sería imputarle a Dios errores. El pasaje que tenemos delante de nosotros tiene que ser visto como el otro lado de la moneda, como la voz que armoniza para crear dulces melodías. Pablo y Santiago son dos soldados defendiendo lo que claramente las Escrituras siempre han enseñado. Y esto es que Dios salva a su gente y como resultado de esta salvación, esta gente tienen el deseo y la responsabilidad de vivir a la luz de lo que ahora son, nuevas criaturas en Cristo Jesús. Si una persona que dice ser de Cristo, pero vive como si no fuera de Cristo, entonces tenemos que cuestionar la validez de esa profesión. ¿Me entienden? ¿Estamos claros en eso? Creo que esta cita de George Whitefield encapsula la enseñanza de Santiago en estos pasajes. Dice George Whitefield, las buenas obras tienen su lugar adecuado. Ellas justifican nuestra fe, aunque no nuestras personas. Las buenas obras siguen a la fe y hacen patente nuestra justificación a los ojos de los hombres. Como ustedes saben, esta epístola de Santiago tiene como propósito el presentar la vida cristiana a la luz del nuevo nacimiento que hay en el individuo. Y este nuevo nacimiento sabemos, como nos dice Santiago, que es por la palabra de verdad, que Dios nos ha hecho nacer de nuevo a nosotros por la palabra de verdad. Fue el Evangelio de Jesucristo, el Espíritu Santo, compungiendo nuestros corazones, haciéndonos convictos a través del mensaje del Evangelio. Hermanos, el cual encontramos en las Santas Escrituras, por lo cual nacimos nosotros de nuevo. Usted no nació de nuevo porque así lo quiso. El mismo ejemplo del nacer de nuevo, como lo utiliza Jesucristo en Juan capítulo 3, nos debe ayudar a nosotros el comprender la naturaleza del nacer de nuevo. La naturaleza del nacer de nuevo no se encuentra en nosotros, más bien en el Espíritu de Dios. Tal como usted tuvo algo que ver con su nacimiento, de igual manera usted tiene algo que ver en su nacer de nuevo. ¿Y qué es aquello que usted tuvo que ver en las dos cosas? Nada. Usted no decidió nacer físicamente, ¿verdad que no? De igual manera usted no decidió nacer de nuevo. Dios llevó esto a cabo de una forma unilateral, Él lo hizo y nadie más. Y nadie le dijo a Dios que lo hiciera. Y usted no le pidió a Dios que lo hiciera. Porque la mente puesta en la carne es una mente que no puede someterse a la voluntad de Dios, que no puede someterse a la voluntad de Dios en el sentido de sus preceptos escritos. No se somete a la ley de Dios. Esta epístola, Santiago, nos presenta al cristiano a la luz de las pruebas. También nos presenta al cristiano a la luz de la tentación. También nos presenta al cristiano a la luz de la palabra de Dios. Y el cristiano también a la luz del favoritismo, el cual no debe existir dentro del cuerpo de los santos. Ahora Santiago se dirige a presentar en los versos 14 al 26 la prueba sintética, aquella que da sentido a todas las demás. La prueba de las obras o la conducta justa, que es obediencia a la palabra de Dios y que se manifiesta en un carácter piadoso.
Con eso dicho, ponga sus ojitos en el verso 14. Y veamos las dos interrogantes que Santiago presenta. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarle? Aquí la expresión clave es esa fe. ¿Puede esa clase de fe salvar? ¿Qué clase de fe? ¿A qué clase de fe se refiere Santiago? La respuesta la veremos o la vemos en los siguientes versos. ¿Qué clase de fe está hablando Santiago? Si un hermano o una persona no tiene ropa, el verso 15, y carecen de sustento diario, uno de vosotros les dice, ir en paz, calentados y saciados, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? ¿Qué clase de fe está hablando Santiago? La clase de fe que ignora el dolor del que está necesitado. Que aunque confesamos ser de Cristo, ignoramos el dolor de otros. Él solamente está utilizando un ejemplo. Esto no es algo exhaustivo, porque podemos darle de comer al hambriento y al que está necesitado y negar otros fundamentos de la fe. Pero un ejemplo vivo es este. Él quiere presentarnos a nosotros lo que es una verdadera fe y lo que es una fe falsa. Lo que es una verdadera profesión de fe de un individuo en Cristo Jesús y una falsa profesión de fe en Cristo Jesús de parte de un individuo. Tenemos que hacer una distinción entre la persona que profesa ser de Cristo y la persona que sí es de Cristo. Y eso es lo que Santiago quiere presentar aquí. La dicha confianza de un individuo en Cristo y la verdadera confianza de un individuo en Cristo. Ese es el contraste que tenemos aquí. ¿Esa fe puede salvar a un individuo? ¿Qué clase de fe? La clase de fe que ignora, como dice aquí, el dolor del prójimo. O la clase de fe que ignora los preceptos de Dios. Cristo en múltiples ocasiones dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué clase de fe es esa que ignora el llevar a cabo los mandamientos de Dios? ¿Puede esa fe salvar a un individuo? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta, dice el verso 17. Si la fe no tiene obras, no es una verdadera fe. Quiero que estemos claros en esto, hermanos. Porque hay muchos que han tratado de hablar de las obras del cristiano como si fuera algo malo y peligroso. No, si tú dices que las obras son importantes para la vida del cristiano, ten cuidado que estás casi cruzando la frontera para decir que el cristiano es salvo por obras. Eso no es lo que estamos diciendo, eso sería contradecir el evangelio. Lo que estamos diciendo es que una fe verdadera es evidente en las obras de un creyente. Si nosotros probáramos cualquiera de las dos palabras, estoy seguro que, lo más seguro, estoy mal en las dos formas. Pero es como si tomáramos el oro y le hiciéramos pruebas. ¿Acaso el hacerle prueba al oro, estamos diciendo que el oro no es real solamente por hacerle pruebas? ¿O acaso estamos diciendo que es malo hacerle una prueba al oro porque cuestiona su carácter? ¿Cómo sabemos nosotros si el oro es real o no? Hay que probarlo. Tenemos que identificar si en verdad ese oro es de verdad o no. Si verdaderamente tiene valor o no. Es solamente un pedazo de metal que parece ser de oro.
No hay nada malo con probar. Se tiene que dar evidencia. Si vamos a vender el oro por grandes cantidades, hay que probar ese oro. Y la fe del creyente, hermanos, de igual manera debe dar evidencia de que es verdadera. Y todo esto es, la palabra clave en todo esto es evidencia. Evidenciar la fe. Santiago utiliza una palabra aquí en la cual trips a lot of people. Hace tropezar a mucha gente. Y es justificar. Y aquellos que somos reformados sabemos que la justificación es la declaración de parte de Dios de que un individuo es inocente delante de Él. No porque ese individuo lo es en sí mismo, pero más bien gracias a la rectitud de nuestro Señor Jesucristo que se le es imputada a ese individuo. De modo entonces es declarado inocente. No es que es inocente, pero es declarado basado en las obras de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que es justificación. Es un término forense, un término jurídico que se utiliza. Y a veces queremos aplicar esa definición a todas las veces que nosotros vemos esa palabra en la Biblia. Y tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado porque según se utilice la palabra en el contexto que se utilice, entonces nosotros le damos la definición correcta. Porque si decimos que aquí Santiago está diciendo que nosotros somos justificados por obras, y se ve que lo dice, por ejemplo, el verso 24, vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Esto, si nosotros decimos que el hombre es declarado inocente por sus propias obras, estamos completamente contradiciendo lo que Pablo nos dice a nosotros, que somos justificados por la fe solamente. Y es por eso que debemos darle definición a la palabra aquí correctamente, conforme al contexto en el cual ella se encuentra. Para que no nos tropecemos con esto. Porque muchos han tropezado con esto. Muchos han tropezado. Aún Martín Lutero tropezó con esto. Uno de los reformadores. Si nosotros le damos la atención necesaria, no creo que tengamos problemas al entender esto. Por eso es que sigo reiterando la palabra evidencia. Porque en esto es que se encuentra, hermanos, el meollo del asunto. La clave es la clase de fe que no considera el dolor ajeno, o no considera los mandamientos de Dios, o no considera obedecer a Dios. ¿Puede esa clase de fe salvar? No, no puede salvar. ¿Por qué? Porque es una fe falsa. Una fe falsa. La fe de la que habla Santiago es la fe que hace caso omiso a la necesidad. La clase de fe que no vive a la luz de lo que las Escrituras exigen de nosotros. Es una fe que profesa ser de Cristo, pero no camina como Cristo anduvo. Santiago está hablando de personas que carecen todo el tiempo de cualquier evidencia externa de la fe que alegan tener. Y el verso 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hermanos, demuéstreme usted su confianza en Cristo sin ninguna clase de obras. Sin ninguna clase de evidencia. ¿Qué es lo único que le queda a usted? Sus palabras. Sus palabras. Pero ¿cómo yo sé, hermanos, y cómo saben otros que usted está en Cristo? Y esto es del punto de vista humano. Obviamente, nosotros, o yo no puedo conocer el corazón de cada uno de los que están aquí presentes. Pero externamente,
¿Cómo usted me puede enseñar a mí que usted está en Dios? ¿Por sus palabras solamente? Usted debe vivir una vida que va sincronizada o va en armonía con su profesión de fe. Y eso es lo que hemos estado hablando todas estas últimas semanas. Armonía entre nuestra profesión de fe y, hermanos, nuestro caminar en la fe. Si nuestra profesión de fe está sola, ¿acaso es una verdadera profesión de fe? Es una pregunta que nos tenemos que hacer. Y la respuesta contundente es que no. En este verso 18, Santiago presenta dos personajes. Uno que profesa tener fe y otro que por sus obras demuestra tener fe. Y el verso 19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Crees lo básico de Dios? Haces bien. ¿Tú crees en Dios? ¿Cuántas personas usted nos oye por ahí? Yo creo en Dios. Algunos van tan lejos a decir, no, yo soy cristiano. Y no hay ninguna evidencia de tal cosa. Ni siquiera se congregan en la iglesia. Son personas que dicen ser cristianos. Pero esa profesión de fe no machea, como decimos nosotros en nuestro mal español. No va de acuerdo a su vida. ¿Tú crees que Dios es uno? Muy bien. Tremendo. Yo soy cristiano. Ni siquiera se congregan. No hacen ninguna clase de esfuerzo para tener una vida piadosa. That's good. Right? Tienen la fe de demonios. ¿Cuál es la fe de demonios? La fe de demonios es que ellos saben que Dios existe y que Dios es uno y que Dios envió a su Hijo para morir en la cruz del Calvario por pecadores como usted y como yo. Los demonios saben el Evangelio. Los demonios saben la Biblia de arriba abajo, de abajo hacia arriba. Ellos saben cómo debe ser una vida cristiana. Ellos saben lo que a Dios le agrada. Ellos saben a lo que Dios no le agrada. Lo saben absolutamente todo. Tienen ascensión de mente. Tienen ellos una creencia mental solamente. Y la persona que cree todas estas cosas, todas estas verdades de la fe cristiana, eso no le hace cristiano. Solamente comparte una fe con los demonios. ¡Wow! Fuerte, ¿no? ¿Tú crees en Dios? Chévere. Pero tú no vives una vida de creyente. Pero yo creo en Dios. Ok, pues tienes una fe de demonios. Predicador, no diga esas cosas, eso es fuerte. ¿Cómo que yo tengo una fe de demonio? Bueno, porque tú crees las verdades del Evangelio o las entiendes, pero tu vida no hace evidencia de tal cosa. Y así es el caso de los demonios. Los demonios entienden todas estas cosas, pero no viven de acuerdo a esto. Son criaturas extremadamente malvadas. Y eso es lo que Santiago está diciendo. Decir que crees en Dios, que Dios es uno, es muy chévere. Pero eso no te salva. Lo que salva es una fe verdadera en Cristo Jesús, porque esa fe verdadera se ve en nuestras obras. Repito, las obras no son para que nos den entrada al cielo, pero porque tenemos ya entrada en el cielo, las obras dan evidencia de tal estatus. Un comentarista dijo, qué ridículo es que las personas se expresen su creencia en Dios como lo requiere Deuteronomio 6:4, sin manifestar amor y obediencia a Dios como se describe en Deuteronomio 6:5.
Deuteronomio 6, 4 y 5 nos dicen, escucha, oh Israel, este es el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Usted sabe que esto lo repiten los judíos hoy en día? Los judíos hoy en día, los israelitas y los judíos que viven por acá, ortodoxos mayormente, repiten el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Pero ahí se queda. Ahí se queda, porque el verso 5 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Aman o dicen que Dios es uno. Y usted los ve a veces en la pared de los lamentos, en Israel, llorando, lamentándose, y usted los ve allí bien piadosos, en la pared. Creen que Dios es uno y hacen bien, pero ahí se acabó. Una fe de demonios. Fíjese. Y todo creyente que tiene este tipo de fe, o toda persona que dice ser creyente, perdón, pero su vida no va conforme a lo que Dios exige de él, es solamente esto. Un individuo que tiene una fe de demonios. Fuertes palabras. Pero creo que ponen las cosas en una perspectiva o de una forma más clara para nosotros. Tal religión es farsa. La fe genuina da como resultado obras genuinas. Negar la verdadera fe o que la verdadera fe es demostrable es el colmo de la necedad. Un mero asentamiento mental a lo que se afirma como mero asunto factual no es fe. Porque aún los demonios conocen a Dios. Y tenemos en los evangelios un sinnúmero de ejemplos de cómo los demonios conocían quién Cristo era. Por ejemplo, en Marcos 1:24, cuando Jesús estaba predicando en la sinagoga y se levanta un hombre con un espíritu inmundo, el espíritu inmundo le dice a Cristo, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres. El santo de Dios, el ungido de Dios, el enviado de Dios, el Mesías que viene de Dios. Ellos sabían quién era Él. En múltiples ocasiones, amén. Marcos 5:7, y gritando a gran voz dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo? Otra persona endemoniada. Jesús, hijo del Dios Altísimo. Se tomó casi hasta el final del ministerio de Jesucristo que uno de los discípulos dijera, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y este fue Pedro. Finalmente entendieron quién era Jesús. El Hijo del Dios viviente, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y este demonio sabía quién era Jesucristo. Muchos que saben quién es Jesucristo. El hijo de María y José, carpintero, murió en una cruz más de 2000 años atrás por pecadores. Y con eso se consideran cristianos. Déjeme decirle que esto es completamente falso. Esa fe es una fe de demonios. Debí de haberle puesto de título a este sermón, Fe de demonios. Quizás hubiese sido más chocante. El verso 20. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obra es estéril? La fe sin obras es inútil. No tiene ninguna clase de valor. Es como el oro falso. Con el tiempo su falsedad se da a conocer. Santiago no está contrastando aquí dos métodos de salvación. Repito,
Santiago no está contrastando dos métodos de salvación, fe y obras. Él no está diciendo que hay salvación por obras y hay salvación por fe. Eso no es lo que Santiago está diciendo. Más bien establece un contraste, entre dos tipos de fe. Esto es fundamental. Santiago está hablando de dos tipos de fe, no de dos tipos de formas para ir al cielo. Dos tipos de fe. Fe viva que salva y fe muerta que no puede salvar. Ahora Santiago se dirige a presentar 3 ejemplos para demostrar su tesis. Abraham, Rahab y el cuerpo. El argumento de Abraham, número 1, verso 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar? Debemos de entender que este ejemplo de Santiago de ninguna manera contradice lo que Pablo presenta en sus epístolas. Por ejemplo, en Romanos 3:20, Romanos 4:1 al 25, todo ese capítulo. Gálatas 3:6 y 11. Hermanos, somos declarados justos delante de Dios, no en base a nuestras obras, pero en base a la obediencia activa y pasiva de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos salvos por obras, pero no las suyas, las de Cristo Jesús. Decir que somos declarados justos delante de Dios por obras es descreditar lo que Pablo enseñó y aún lo que Santiago enseña aquí en estos versos 17 y 18 del capítulo 1. Veamos lo que nos dice Romanos 11, 22 al 24. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para los que cayeron, pero para ti bondad de Dios si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. Y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre y contra lo que es natural fuiste injertado un olivo cultivado, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en el propio olivo. Yo puse la cita incorrecta en esta. Creo que es el verso capítulo 10. Tecnología. Vive por la tecnología, muere por la tecnología. No quiero que nos perdamos esta cita. Esta cita es demasiado importante. Ok, es el capítulo 4 y puse el capítulo 11. Capítulo 4 de Romanos, versos 22 al 24, dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿La fe de quién? De Abraham. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Somos justificados por la fe. Abraham fue justificado por la fe. ¿Cuándo fue justificado Abraham? Por la fe. El verso 20 de ese mismo capítulo de Romanos, capítulo 4. Dice, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Y lo que dice el verso 22, por lo cual la fe le fue contada por justicia. ¿Qué evento está hablando aquí? Se nos está hablando a nosotros cuando el Señor le promete a Abraham una descendencia numerosa. Y Abraham le creó a Dios.
Y cuando Abraham le cree a Dios en ese momento Abraham es justificado. Sin embargo, Santiago nos está hablando de otro suceso, mucho más después, ya que Isaac está presente. Años y años después, más de 25 años después. Quizás más todavía, quizás más de 40 años después, que llevaba Abraham andando con Dios y ya había sido justificado, porque fue justificado cuando él creyó las promesas que Dios le había dado a él. La reconciliación se encuentra en los acontecimientos específicos en la vida de Abraham. ¿Y a qué se refiere respectivamente Pablo y Santiago? Es lo que acabé de mencionar. Así como en el sentido en que se emplea el término justificado. Pablo se refiere a la fe de Abraham en el momento en que Dios le prometió darle un hijo en Génesis 15, 1 al 6. Entonces, cuando Pablo habla de la justificación de Abraham, está hablando cuando Dios le hizo la promesa de los descendientes. La fe que lo hizo acepto para Dios fue la fe que aceptó la promesa sin pruebas que la apoyaran. Santiago, por otro lado, se refiere a la fe de Abraham cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar en Génesis 22, 1 al 19. Santiago habla aquí de la imputación original de justicia a Abraham en virtud de su fe, o no habla, perdón, de la imputación original de justicia a Abraham en virtud de su fe, sino de la prueba infalible de que la fe que produjo esa imputación era fe verdadera. El término justificado en este versículo significa en efecto mostró que estaba justificado. No fue justificado por las obras, no fue mostrado por las obras, o no fue evidenciado Abraham por las obras. La fe de Abraham fue evidenciada, fue demostrada por sus obras. Por eso es que dice Santiago, no fue justificado por las obras Abraham, no fue evidenciado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar. ¿No demostró él su fe en Dios en ese momento? ¿No demostró que la fe que tenía Abraham era una fe verdadera? Cuando Dios le contó por justicia su confianza en la promesa que Dios le había dado. Años después, largos años después, la fe de Abraham fue evidenciada en ese momento. Y es por eso que le llamamos el padre de la fe, ¿no? En ese momento, en ese suceso con Isaac, cuando Dios le pide que sacrificara a Isaac, Abraham dio evidencia de que él había confiado en Dios y había puesto su fe en Dios verdaderamente más de 40 años atrás. Wow. Y eso es lo que Santiago está diciendo. Verso 22. ¿Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras? Y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada, fue evidenciada, fue comprobada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Abraham es llamado amigo de Dios en 2 Crónicas 2:7, Isaías 41:8, a causa de su obediencia. Dios no justificó a Abraham en Génesis 22, sino que lo bendijo en Génesis 22. Si usted lee en Génesis 22, Dios no justifica a Abraham. No hay frase que Dios justificó o expresión de que Dios justificó a Abraham en ese suceso. Pero sí se nos dice a nosotros que Dios bendijo a Abraham. El verso 24, vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no por la fe.
Si nosotros tomamos lo que Santiago está presentando en estos versos como un argumento a favor de la salvación por fe y obras, estaríamos adoptando el falso evangelio de Roma, el cual dice al respecto a la justificación por fe solamente. Roma dice esto, y cito: si alguno dijere que la fe justificante no es otra cosa que la confianza en la divina misericordia que perdona los pecados por Jesucristo, o que sola aquella confianza es la que nos justifica, sea anatema. Si usted cree que usted es justificado por fe solamente a través del trabajo de Jesucristo, según Roma, usted debe ser excomulgado. Lo cual es exactamente lo que dice la palabra de Dios. La palabra nos dice a nosotros que nosotros somos justificados, declarados justos delante de Dios por la fe en Cristo solamente. Pero esa fe no está sola. Esa fe está acompañada. La verdadera fe está acompañada de obras. La verdadera fe tiene frutos. Santiago hace también otro argumento con Rahab la ramera. El verso 25, y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras como cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? ¿No evidenció Rahab su confianza en el Dios de Israel cuando escondió a los espías en Génesis? Al igual que Abraham, el padre de la fe, esta prostituta gentil demostró su fe en el Dios de Israel al ocultar los espías. Puede leerlo en Josué 2:4, 5, 17, y también está en el Salón de la Fe en Hebreos 11:31. El tercer argumento que hace Santiago es el cuerpo. Porque así como el cuerpo, el verso 26, sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Aquí Santiago toma el ejemplo del cuerpo sin espíritu y su argumento es sencillo. Un cuerpo sin espíritu es un cuerpo muerto, inerte, sin posibilidad de moverse o pensar o hacer cualquier cosa. Así es la fe sin obras, muerta, inútil, incapaz de salvar. Ese tipo de fe no sirve. La fe que no produce frutos es una fe que está muerta, es una fe que no camina, es una fe que no está fundamentada en Dios. Si un individuo dice que cree en Cristo como su único y exclusivo Salvador, pero su vida no tiene evidencia de tal profesión, la fe de ese individuo no es real. La verdadera fe, queridos hermanos, produce fruto. La verdadera fe es evidente. El árbol se conoce por sus frutos. Usted no da manzanas para volverse un palo de manzana. ¿Verdad que no? Pero porque usted es un palo de manzana, usted da fruto de manzana. De modo entonces, si nuestra fe es verdadera, nuestra fe da fruto. Usted no da fruto para tener una fe verdadera. Termino con estas dos citas. Efesios 2, 8 al 10. Pablo nos dice a nosotros, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Es un regalo de Dios la fe. No por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros no somos salvos por obras. Reitero, hermanos, no somos salvos por obras. Verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó desde antes para que anduviéramos en ella. Y Hebreos 13, 20 al 21. Y el Dios de paz
que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.